A mediados del siglo XIX, Nueva York enfrentaba un desafío social sin precedentes. Decenas de miles de niños vivían en las calles desprovistos de hogar, educación y seguridad. Entre 1850 y 1855, se estima que entre 10.000 y 30.000 niños deambulaban por la ciudad enfrentando hambre, enfermedades y explotación. Este panorama alarmante llevó a filántropos y líderes sociales a buscar soluciones innovadoras con el objetivo de proteger a los más vulnerables y garantizar su integración a la sociedad. Charles Loring Brace, un reformador social comprometido, fundó la Children's Aid Society, que se convirtió en el motor principal de lo que hoy conocemos como el Orphan Train Program. Entre 1854 y 1929 aproximadamente, 250.000 niños fueron trasladados desde las ciudades del este hacia comunidades rurales del Medio Oeste. La misión era doble: ofrecer un hogar estable y enseñar habilidades útiles para la vida en entornos agrícolas, lejos de la pobreza urbana que los amenazaba. El programa no operaba de manera aislada. Organizaciones complementarias como el New York Foundling Hospital y la American Female Guardian Society se encargaban de identificar, clasificar y preparar a los niños antes de ser enviados. Cada viaje en tren representaba un esfuerzo monumental de Logistica Organizing y Supervising, con empleados que acompañaban a los menores durante semanas, asegurando su seguridad y bienestar mientras cruzaban estados. Aunque la mayoría de los niños eran huérfanos, muchos provenían de familias inmigrantes empobrecidas o disfuncionales, que no podían mantenerlos. El Orphan Train se convirtió en un sistema de redistribución social, intentando equilibrar oportunidades y responsabilidades, y ofreciendo a las comunidades rurales mano de obra joven y familias que a menudo adoptaban a MS de un niño a la vez. Los informes de la época documentan que algunos niños prosperaron, llegando incluso a ocupar posiciones de liderazgo en sus nuevas comunidades, e incluso algunos llegaron a ser gobernadores o legisladores estatales. El alcance del programa fue extraordinario: decenas de miles de kilómetros recorridos, cientos de ciudades y pueblos involucrados, y generaciones enteras de niños cuya vida cambió drásticamente en cuestión de días o semanas. Las historias recogidas por el Federal Writers Project, décadas más tarde, revelan escenas conmovedoras: niños abrazando a sus hermanos antes de ser separados, lágrimas silenciosas mientras eran llamados por un nuevo apellido, y adolescentes caminando por senderos desconocidos hacia hogares en tierras remotas, llenos de miedo y esperanza a la vez. Este primer capítulo establece la magnitud y el contexto histórico del Orphan Train. Muestra la urgencia social de la época y cómo un sistema bien organizado, aunque controvertido, buscaba salvar vidas y ofrecer nuevas oportunidades. La audiencia comienza a comprender no solo la escala del programa, sino también la vulnerabilidad y resiliencia de los niños que participaron. Los detalles humanos, las cifras y las emociones se combinan para crear una narrativa que conecta hechos históricos con experiencias individuales, preparando el terreno para explorar el origen desconocido de los niños y la complejidad de sus vidas en la próxima sección. A medida que el Orphan Train ganaba impulso, la magnitud del programa se volvió evidente. Los registros indican que entre 2% y 6% de la población infantil de Nueva York estaba involucrada en estos programas, una cifra sorprendente, considerando el rápido crecimiento de la ciudad y el incremento constante de inmigrantes. Muchos de estos niños no eran huérfanos en el sentido estricto, sino hijos de familias empobrecidas o desestructuradas que no podían mantenerlos. La falta de documentación clara y el repetido desplazamiento de los menores hace que sus orígenes fueran en muchos casos desconocidos, incluso para las autoridades. Los registros limitados y en muchos casos inexistentes dificultan comprender completamente el alcance del programa. Archivos oficiales, informes de la Children's Aid Society y testimonios recogidos décadas más tarde por el Federal Writers Project muestran patrones sorprendentes: niños enviados a múltiples estados, familias adoptivas que los registraban con nuevos nombres, y la pérdida sistemática de la identidad original.
Esta desconexión de los orígenes de los niños generaba vacíos históricos que todavía hoy desafían a genealogistas e historiadores. El Orphan Train también puede compararse con programas internacionales contemporáneos, como el de los British Home Children, que entre 1869 y 1930 trasladó a más de 100.000 niños desde Gran Bretaña hacia Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. En ambos casos, la movilidad de los menores se justificaba por motivos sociales y económicos, buscando mejorar sus vidas y al mismo tiempo satisfacer las necesidades laborales de las regiones receptoras. Sin embargo, las similitudes se detienen en la documentación, mientras los British Home Children contaban con registros MS detallados en Estados Unidos. Muchas historias desaparecieron creando un vacío de identidad que aún perdura. La logística de cada viaje era impresionante. Los niños eran transportados en trenes especialmente organizados, acompañados por supervisores que aseguraban su seguridad y bienestar durante días de viaje. Se establecían protocolos estrictos para la selección de familias receptoras, evaluando su capacidad económica, moral y social para cuidar a los niños. A pesar de estos esfuerzos, la falta de documentación y la rapidez de los procedimientos implicaban que muchos niños fueran seleccionados sin que se conocieran completamente sus antecedentes, aumentando la incertidumbre sobre su futuro. Este capítulo destaca la complejidad del programa, una operación de gran escala que afectó a cientos de miles de niños, pero que simultáneamente borró gran parte de su historia individual. La audiencia comienza a comprender la magnitud del desafío, la vulnerabilidad de los niños y la dificultad de rastrear sus orígenes. Los elementos humanos, miedo, esperanza y adaptación se entrelazan con cifras y procedimientos históricos preparando al espectador para la siguiente sección, el registro y la destrucción del censo de 1890, que profundiza en la pérdida de memoria histórica y la dificultad de reconstruir la identidad de los niños y sus familias. El impacto del Orphan Train se refleja aún más claramente cuando examinamos la documentación oficial de la época. El censo de 1890 representaba la esperanza de completar un registro detallado de la población estadounidense, incluyendo a las familias que habían perdido a sus hijos o que los habían visto partir hacia comunidades rurales. Sin embargo, el censo sufrió daños irreparables. Un incendio en 1896 destruyó registros especiales, y otro, en 1921, en el Commerce Department, eliminó la mayoría de los documentos restantes. Lo que podría haber sido un puente para reconstruir la historia de miles de niños, desapareció casi por completo. Durante más de una década, estos registros permanecieron abandonados hasta que en 1933 el Congreso autorizó su destrucción definitiva. Curiosamente, un día antes, el presidente Herbert Hoover colocó la piedra fundamental del edificio de Archivos Nacionales ígnífugo, asegurando que los documentos que quedaran tuvieran protección futura. La pérdida de estos registros no fue un accidente menor. Simboliza la transición de un sistema donde la memoria colectiva se preservaba a través de comunidades, gremios y registros locales, hacia un modelo centralizado donde la identidad de los individuos se reducía a números en un censo federal. Los genealogistas se refieren a esta época como la pared de ladrillos de 1870 a 1890, un obstáculo casi insuperable para rastrear linajes familiares, especialmente de niños que habían sido desplazados por los Orphan Trains. Lo que antes se registraba en libros de gremio, memorias comunitarias o archivos locales pasa a depender de documentación centralizada, muchas veces incompleta o destruida. Para los descendientes de esos niños, reconstruir historias familiares se volvió un desafío monumental, dejando huecos emocionales y culturales que perduran hasta hoy. El efecto sobre los niños trasladados fue significativo. La combinación de desplazamiento forzado y la destrucción de registros oficiales contribuye a la pérdida de identidad, dificultando que generaciones posteriores conocieran sus raíces. Cada niño enviado a un hogar rural llevaba consigo un pasado apenas documentado, y el censo destruido eliminó aún más la posibilidad de conectar sus historias con las de sus familias originales.
La audiencia puede imaginar la angustia de estos menores, arrancados de su entorno urbano, separados de hermanos, y lanzados a tierras desconocidas, sin la posibilidad de reconstruir su historia personal. Este capítulo establece la importancia de la memoria histórica y su fragilidad. La pérdida de registros sumada a la escala masiva del Orphan Train muestra cómo millones de historias individuales podrían haberse perdido si no fuera por testimonios orales y reportes posteriores. Los detalles humanos, miedo, resiliencia, adaptación, se entrelazan con la evidencia histórica, creando un relato que permite a la audiencia conectar la magnitud del programa con su impacto emocional y cultural. Al cerrar esta sección, el espectador comprende que la destrucción del censo de 1890 no solo afectó estadísticas, simboliza la desaparición de vidas, familias y memorias que nunca podrían ser completamente recuperadas. La narrativa prepara el terreno para la PHN4. La selección de los niños y la pérdida de identidad, explorando cómo cada decisión administrativa afectó profundamente la vida de los menores y su sentido de pertenencia. Una vez que los niños llegaban a las estaciones de tren en los pequeños pueblos del Medio Oeste, comenzaba un proceso que para ellos resultaba aterrador y a menudo incomprensible. Eran alineados en un patio, observados por familias locales, que evaluaban cada niño en cuestión de minutos. La selección no solo consideraba la edad, género o habilidades físicas, sino también la apariencia, el comportamiento y la capacidad de adaptarse a un nuevo hogar y a nuevas responsabilidades laborales. Cada decisión podía alterar drásticamente el destino de un menor. Muchos niños eran separados de sus hermanos. Lo que alguna vez fue una unidad familiar se fragmentaba de manera irreversible. Testimonios recogidos décadas después por el Federal Writers Project describen escenas desgarradoras, hermanos que se aferraban unos a otros mientras eran llamados por nuevos nombres, niñas y niños que abrazaban muñecas imaginarias para sentir compañía, adolescentes que caminaban por caminos desconocidos hacia granjas remotas llenos de miedo y ansiedad. La audiencia puede imaginar la intensidad emocional de estos momentos, donde la esperanza y la incertidumbre coexistan. La pérdida de identidad era un efecto secundario inevitable. Los nombres de los niños a menudo eran cambiados por las familias adoptivas, y los registros oficiales rara vez conservaban el nombre original o los orígenes del menor. Este borrado de identidad dificultaba a menudo, imposibilitaba que los niños recuperaran información sobre su familia de origen. Muchos nunca supieron quiénes eran sus padres biológicos, ni pudieron reconstruir su linaje, creando una desconexión permanente entre pasado y presente. La selección rápida y la ausencia de documentación detallada reflejan la tensión entre eficiencia logística y bienestar individual. Si bien el programa buscaba darles una oportunidad de vida mejor, el proceso de adaptación a menudo era frío y mecánico, reduciendo a los niños a meros enemeros o categoras. Cada elección de familia era también un experimento social, una combinación de necesidad laboral y filantropa, que pueda traer prosperidad o sufrimiento dependiendo de la familia receptora y del carácter del niño. Este capítulo ilustra la vulnerabilidad de los menores frente a un sistema que operaba a gran escala. La audiencia comienza a comprender que detrás de las cifras y estadísticas había historias profundamente humanas de miedo, pérdida y resiliencia. La separación de hermanos, el cambio de nombre y la incertidumbre sobre el futuro crearon cicatrices emocionales que muchos niños llevarían toda su vida. Al concluir esta sección, queda claro que la selección de los niños no solo era un procedimiento logístico, era un acto que redefinía la identidad y las relaciones familiares. La narrativa prepara al espectador para PHN 5 abusos, CRTicas, y contexto rico donde se explorar en las CRTicas contemporáneas al programa y CMO. Estos cambios afectaron la percepción pública y las vidas de los menores a largo plazo. A pesar de los objetivos filantrópicos declarados, el programa Orphan Train no estuvo exento de controversia. Para algunos niños, la experiencia se convirtió en una forma de trabajo forzado, donde la obediencia era exigida de manera estricta, y las familias receptoras podían beneficiarse del trabajo infantil.
En ciertas regiones los menores eran tratados casi como peones, realizando tareas agrícolas arduas desde el amanecer hasta el anochecer, con poca supervisión o protección legal. Líderes religiosos y filántropos cuestionaban el impacto moral y espiritual del programa. Los niños a menudo eran criados en entornos de distinta fe, protestantes colocados en hogares católicos y viceversa obligados a adaptarse o incluso cambiar de creencias. Estos conflictos generaban tensiones y en algunos casos traumas duraderos, ya que los niños deban navegar no solo la separación familiar, sino también diferencias culturales y religiosas. La crítica bíblica también surga de la percepción de que los niños eran mercancía desplazada de manera eficiente pero impersonal. Testimonios de la época describen cómo los menores eran alineados, evaluados y elegidos en un proceso que recordaba más a una subasta que a una adopción. La logística eficiente del programa contrastaba con la experiencia emocional de los niños, creando un dilema ético: salvar vidas o preservar derechos individuales y relaciones familiares. El contexto histórico contribuye a entender estas tensiones. Los incendios devastadores de 1871 en Chicago, Pestigo y Michigan no solo destruyeron hogares y comunidades enteras, sino que también amplificaron la vulnerabilidad de niños que ya enfrentaban pobreza y desplazamiento. Las ciudades en reconstrucción necesitaban mano de obra y los programas de reubicación infantil coincidan con la necesidad de crear nuevas familias y comunidades productivas en el Medio Oeste. El Federal Writers Project, décadas después, documentó historias de abuso, resiliencia y adaptación. Muchos niños recordaban el miedo y la incertidumbre, así como la pérdida de identidad y pertenencia. Sin embargo, también emergieron relatos de éxito menores que encontraron hogares amorosos, adquirieron habilidades para la vida y contribuyeron activamente a sus comunidades. Esta dualidad refleja la complejidad del programa, un instrumento social necesario pero imperfecto y a veces perjudicial. Este capítulo contextualiza los orphan trains dentro de la historia social más amplia del siglo XIX. La rápida industrialización, la urbanización acelerada y la centralización del poder. Los niños trasladados se convirtieron en símbolos de resiliencia frente a la adversidad, pero también de las limitaciones de una política que priorizaba eficiencia sobre bienestar emocional. La audiencia puede apreciar tanto la innovación del programa como sus fallas preparándose para la PHN6, reflexión final y relevancia contemporánea, donde se explorará el legado duradero y las lecciones de este capítulo olvidado de la historia. Al concluir el recorrido por la historia del Orphan Train, queda claro que este programa tuvo un impacto profundo y duradero en millones de vidas. Aunque se dice con la intención de proteger a los niños vulnerables y ofrecerles oportunidades, la magnitud de los desplazamientos, la pérdida de identidad y la separación de familias marcaron generaciones enteras. Se estima que entre 1854 y 1929, unos 250,000 niños fueron trasladados, creando una red de historias que aún hoy influyen en los descendientes de estos menores. La destrucción de registros oficiales como el censo de 1890 y la escasa documentación de los niños antes de ser trasladados complicaron la reconstrucción de linajes y relaciones familiares. Generaciones posteriores crecieron sin conocer sus raíces, y para muchos la historia personal se volvió fragmentaria. La pared de ladrillos que enfrentaron genealogistas y familias afectadas simboliza la pérdida de memoria histórica y cómo las decisiones administrativas pueden alterar la comprensión de la identidad y el patrimonio cultural de un país. A pesar de estos desafíos, emergieron historias de resiliencia y adaptación. Algunos niños prosperaron en sus nuevas familias, aprendieron habilidades para la vida rural y contribuyeron al desarrollo de comunidades en el Medio Oeste. Otros lograron educarse, formar familias propias y reconstruir parte de su historia a través de relatos orales y testimonios. Esta dualidad muestra la complejidad de la experiencia. Sufrimiento y esperanza coexistieron, y cada niño vive un destino único, marcado por la oportunidad y la adversidad. La reflexión contemporánea nos invita a valorar la importancia de la documentación, la memoria y la protección de la identidad de los individuos.
Las historias del Orphan Train son un recordatorio de que incluso con buenas intenciones, la planificación social puede generar consecuencias imprevistas si no se considera el bienestar emocional y la cohesión familiar. La narrativa también destaca la relevancia de proyectos como el Federal Writers Project, que décadas más tarde registró testimonios fundamentales para preservar la historia de quienes vivieron esta experiencia. Finalmente, este capítulo deja un mensaje poderoso. Cada testimonio, cada historia de vida y cada recuerdo de los niños del Orphan Train constituye un fragmento vital del pasado estadounidense. Aunque gran parte de la memoria oficial se perdió, las voces preservadas continúan enseñándonos lecciones sobre resiliencia, cooperación y humanidad. La historia de estos niños nos recuerda que la educación, la solidaridad y la justicia social son fundamentales para el desarrollo de comunidades saludables. El narrador concluye invitando a la audiencia a seguir explorando la historia auténtica, a comprender los patrones olvidados y a reflexionar sobre cómo las decisiones del pasado moldean nuestra sociedad actual. Para quienes desean descubrir más relatos y aprender del pasado, suscríbete al canal y acompáñanos en la exploración de los secretos y memorias que los libros de historia rara vez cuentan. Cada historia contada es un puente entre el pasado y el presente, y una oportunidad para aprender de la experiencia humana.